Su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 19 al 21. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, dice así: No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Repita conmigo en voz alta el último versículo: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Señor, gracias, porque tu palabra ilumina, nos hace entender. Es una revelación preciosa, Señor, que nos ayuda a entender nuestra libertad o esclavitud. Señor, te pido en esta hora que nos ayudes a ver las causas por las cuales actuamos como actuamos. Ayúdanos, Señor, a poder encontrar esa respuesta linda, la cual, Señor, estoy más que seguro que tú quieres. Ayúdame, Señor, a poder entregar el consejo de tu palabra. Sé tú, mi Dios, por tu palabra, tu Espíritu Santo, haciendo esta obra en el corazón de cada uno de los oyentes. En Cristo lo pedimos todo. Amén, mi Señor Jesús, y amén. Los fariseos estaban ellos empeñados en hacer una clase de tesoros que muchas veces nosotros no lo podemos percibir, aún en nuestra propia vida. En este mismo capítulo 6, dentro del contexto de las palabras que hemos leído, Jesús hace referencia al tesoro que estaban buscando los fariseos a través de dar limosna. No tanto lo hacían para poder ayudar al necesitado. Y en este mismo capítulo, en los primeros 4 versículos, prácticamente ellos daban limosna para ser ellos admirados por los demás. En otras palabras, el tesoro de la vanagloria. Pero también ellos oraban. Estamos hablando que es algo muy bueno orar. Pero el mal propósito que llevaba a ellos a orar en las calles era para que la gente los viera, con el objetivo que los demás valorizaran su religión. O sea, el tesoro de la religión para ellos era muy importante, ya que prácticamente tanto los saduceos, los escribas, los fariseos habían hecho una mezcla de lo que es el Antiguo Testamento con las tradiciones de los padres, es decir, de muchos religiosos de la historia, de la cultura hebraica, donde ellos mezclaron la palabra con las tradiciones. Y de hecho Jesús en una oportunidad dijo: vosotros invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Pero ellos veían eso como un gran tesoro. No solo eso, sino que ellos también ayunaban. Y claro, ayunar es muy bueno, pero el propósito con lo cual ellos lo hacían y demudaban su rostro era para que la gente los viera a ellos como personas muy entregadas y disciplinadas. De tal manera que los fariseos ayunaban los días martes y los días jueves, pero lo hacían de una manera pública para que la gente los alabara por ellos. Entonces, cuando Jesús vio esa clase de propósito o tesoro que los fariseos siempre andaban buscando, entonces Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué razón? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Es decir, nuestra parte espiritual y psicológica se va a inclinar en aquello que yo considero de gran valor. De ahí entonces el principio de la causa y el efecto. Si en este caso el tesoro, en el caso de los fariseos, para ellos la vanagloria a través de sus limosnas, el orar públicamente los llevaba a que los demás apreciaran su religión como algo invaluable, como también el ayunar para que los consideraran a ellos como hombres disciplinados y entregados a Dios. Si eso es el tesoro, entonces Jesús dice: la polilla y el orín corrompen esa clase de tesoro. Entonces esto los va a llevar a la frustración, a la tristeza, al desánimo. Sin embargo, Dios nos llama a usted y a mí a hacer tesoros en el cielo.
Esto nos va a ayudar a comprender nuestra conducta, y especialmente para aquellas personas que están viviendo una clase de esclavitud en su carácter. Usted quizás es una persona que muy fácilmente dice malas palabras. Y usted ha querido que estas cosas ya no se den en su vida, ya no maltratar al prójimo. Usted se ha dado cuenta que usted es esclavo de algunas pasiones, de algunos vicios, de algunas cosas que usted dice, y he tratado de resolver esto, pero ¿por qué no puedo? Sencillamente, la causa está en el tesoro que usted tiene en su corazón. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Y a qué se refiere el corazón? Se refiere a la mente, las emociones, la voluntad, la parte espiritual. Es decir, tanto la parte espiritual como psicológica unida, toda se inclina a aquello que nosotros hemos considerado de gran valor. Es por eso, hermanos, que Dios quiere administrarnos a cada uno de nosotros, para que podamos ser libres y busquemos la gloria de Dios. Por eso el tema de esta hora es: tu tesoro determina tu libertad o tu esclavitud. Tu tesoro determina tu libertad o esclavitud. En primer lugar, quiero que veamos que existe, hermano, en forma continua la creación de tesoros por parte del ser humano. El hombre siempre ha sido un hombre que ha estado trabajando por esa clase de tesoros. Usted y yo también lo hacemos. Hoy en día alrededor de la tierra lo van a seguir haciendo en el futuro. Unos son tesoros terrenales y otros son tesoros celestiales. Cuando Jesús usa aquí la palabra tesoro, prácticamente era un baúl, un cofrecillo o un almacén donde se guardaban cosas preciosas. Ahora, todo eso implica esfuerzo. Tener un tesoro implica mucho esfuerzo. Tener un tesoro implica dar una seguridad relativa y a la vez es aquello que nosotros creemos que nos da felicidad. Si estas tres cosas, entre muchas otras, el esfuerzo, la seguridad y la felicidad, se combinan, es porque eso es lo que nosotros consideramos de gran valor. Quiero que piense en este momento, ¿qué es lo que usted considera que a usted le da verdadera felicidad? ¿Qué es lo que usted le da seguridad? ¿Y qué es lo que le ayuda realmente a poder usted saber que eso es el producto de su trabajo a lo largo de los años? Si estas tres cosas se combinan, entonces podemos ya ir más o menos identificando cuál es el tesoro. Ahora, pero Jesús hace aquí dos exhortaciones sobre estas dos clases de tesoro. La primera clase de tesoros es hacer tesoros terrenales. Los fariseos hacían ese tesoro terrenal, no un tesoro material, sino era intangible, como es el tesoro de la opinión pública, el tesoro del culto a la personalidad, el tesoro de la fama y el tesoro del poder. Dígame si hoy en día también no se da eso. Las personas andan en busca también como tesoros materiales, pero hay tesoros que son intangibles. La opinión, que es lo que piensan las demás personas, y trabajas durante toda la vida y supuestamente le da seguridad a la opinión pública y a la vez cree que eso le da felicidad. Por eso hay personas que se deprimen con mucha facilidad cuando no tienen la alabanza o la gloria de las personas que le rodean. El día que a esa persona la critiquen, el día que esa persona hablen mal de ella o de él, se viene abajo por cuanto era su tesoro la opinión de los demás. Entonces, por eso el Señor nos dice acá que no hagamos tesoros terrenales. No es otra cosa que es hacer cosas con los motivos carnales y mundanos, como es la vanagloria. Es hacer grandes esfuerzos con propósitos vanidosos. Es hacer cosas que quitan la paz y promueve el temor porque sabe que lo perderá. La persona que hace las cosas para vanagloria, para atraer la atención, todo aquello que supuestamente le da seguridad, sabe en su interior que no es cierto aquello, porque jamás le trae paz, jamás le da felicidad y tiene temor llegar a perder
lo que ha considerado de gran valor. Por eso dice la Escritura, y donde ladrones minan y hurtan. Es decir, la persona que tiene esa clase de tesoro sabe que está amenazado por el orín, por la polilla y por los ladrones. Si usted ha puesto, señora, a su esposo como el tesoro de su vida, lo más probable es que usted sea una persona celosa, nerviosa, siempre anda a la defensiva y se convierte en investigadora privada porque sabe que ese tesoro puede la polilla, el orín y ladronas robársela. O viceversa también. Lo mismo puede suceder en caso de un hombre. No se siente seguro por eso, de tal manera que actúa de una manera a la defensiva, porque usted no está segura en sí misma. ¿Por qué? Porque ese es su tesoro terrenal. Porque en esta vida todo, hermanos, se apolía. Todo se llena de orín, es decir, llega al proceso donde los metales comienzan a corroerse. Además de eso, hermanos, donde en un momento dado lo que tenía en mis manos, alguien me lo quitó. Y eso entonces hace que mi estabilidad espiritual y emocional dependa de las circunstancias. Es hacer tesoros prácticamente con propósitos ocultos. O sea, los fariseos, y fíjense bien, lo que ellos hacían era, claro, era algo bueno, orar, dar limosnas y ayunar. Son cosas muy buenas. El problema es los propósitos por los cuales ellos lo hacían. El propósito era para traer gloria a su vida, opinión, el culto a la personalidad, querer tener más poder y ascendencia sobre las personas, tener mayor autoridad sobre la gente. Eso es lo que amaban. Lo mismo sucede hoy en día. Muchas personas, especialmente líderes, en cualquier ámbito, lo que andan buscando es tener autoridad sobre las personas. Y eso se lo ganan a través de ciertas opiniones que ellos han creado. Y entonces, cuando las personas ya no opinan lo mismo, entonces la persona se deprime porque sabe que está siendo minada su autoridad y reaccionan en forma negativa. Por eso vemos ahora personas que hermanos, aman tanto el poder, aman tanto la autoridad, que están dispuestos a matar a cualquier persona con tal de no dejarse robar o lo sustituyan de donde se encuentra. El hacer tesoros con propósitos ocultos, en otras palabras, como en el caso de los fariseos. Los fariseos se paraban en las esquinas de las calles, levantaban sus manos, habían flecos que había aquí en sus túnicas, y cuando oraban, aquellos que se movían, ¿no? Y la gente decía, qué barbaridad, qué hombre más santo, qué cosa. Y ahí están horas y horas debajo del sol orando. Y Jesús, cuando los veía, él decía, sepulcros blanqueados. Ahora, el problema de ellos no era la oración, sino el mal propósito por lo cual lo hacían. Lo hacían, por ejemplo, cuando daban dinero, no lo hacían por amor al prójimo, sino para vanagloria. ¿Qué opina? Pregunto, ¿usted hace cosas a favor de su prójimo? ¿Con qué propósito lo hace? ¿Para que la gente le aplauda? ¿Para que la gente diga qué buena persona es? ¿O lo hace porque usted siente compasión por aquella persona que no tiene que comer? La vanagloria por la espiritualidad. Hoy en día se da en las iglesias. Hay personas que viven para eso, para crear un testimonio que a ellos los eleve en una posición y la gente les diga, qué barbaridad, que aquí hay un ángel del cielo entre nosotros. No solo eso, sino la vanagloria por ser diferente a otra persona que se desmarca del grupo porque su nivel de esfuerzo es superior a otros. Entonces, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda, es decir, por competencia. Los fariseos hacían eso porque querían atraer la atención hacia ellos y para ellos es su tesoro. No solo eso, sino por vanagloria. Dicen, nada hagáis por vanagloria, antes bien estimar a los demás como superiores. Claro, si usted estima a los demás como superiores a usted mismo, no le importa a usted el ganarse la opinión de ellos, porque su interés es que la opinión que
de ellos pueda levantarse sobre la de usted. Entonces, usted se está vacunando con este problema, a no caer en este problema. Por eso en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No, dice aquí que lo que es del mundo, como es la vanagloria, dice no permanece. Entonces, claro, si el tesoro no va a permanecer, entonces mi vida espiritual y emocional tampoco va a permanecer, porque si ese es mi tesoro, de igual manera me va a arrastrar hacia a la ruina misma. Sin embargo, la otra exhortación del Señor Jesucristo en el versículo 20 es hacer tesoros en el cielo. Esa clase de tesoros es cuando se hace algo para que es agradable a Dios. Cuando alguien está haciendo algo agradable para Dios, está haciendo tesoro en el cielo. Es hacer algo que trasciende la muerte y permanece por los siglos de los siglos. Cuando usted está viendo eso, algo que va más allá de la muerte, y usted sabe que es para traerle gloria a Dios, eso usted está haciendo tesoro en el cielo. Es hacer algo que, hermanos, que es registrado en el cielo. Y a la vez es algo con lo cual yo estoy honrando a Dios y no a mi persona. Si usted hace lo que hace como trabajador, como ama de casa, como esposa, como hijo, como empresario, como líder, donde quiera que usted se mueva, si usted lo hace para honrar a Dios y amor al prójimo y no para traerse gloria a sí mismo, en ese momento usted ya está creando un tesoro en el cielo. Entonces, al crear ese tesoro, su alma, su espíritu se ha de inclinar hacia ese tesoro. Pero si yo no hago esto, se va a inclinar hacia un tesoro terrenal. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Algunos tienen algunas compulsiones, algunas esclavitudes en su corazón. Todo depende del tesoro que tenga. Si el tesoro es celestial, usted es libre. Si su tesoro es terrenal, usted es un esclavo. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y esto entonces nos lleva a ver en segundo lugar el control del tesoro. El tesoro es muy importante que lo evaluemos. ¿Por qué? Porque va a arrastrar mi vida hacia ese tesoro. Cuando la Biblia habla aquí del corazón, por cierto, la palabra en griego es cardia, donde viene la palabra cardíaco o cardiólogo o cardiopatía, ¿no? Los griegos consideraban el corazón no solamente como el asiento de la vida física, pero también como el asiento de la vida emocional y espiritual. Cuando se habla del corazón en la Biblia, incluye lo que es la parte inmaterial, que está compuesta de dos elementos, espíritu y alma. Es decir, ahí en el corazón está lo que es el asiento de la vida espiritual. Es donde nosotros tenemos la conciencia que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, la conciencia de la existencia de Dios, es con el espíritu con el cual nos comunicamos con Dios. Está el alma, que es prácticamente la mente, la voluntad y las emociones. Es el asiento de los pensamientos, de las pasiones, de los deseos, de los apetitos, de los afectos, de los propósitos, del esfuerzo, del entendimiento, de las facultades, el asiento de la inteligencia, de la voluntad, de la personalidad. Es el asiento de la sensibilidad, de los afectos, de las emociones, de los apetitos, las pasiones, el asiento de la misma naturaleza moral y de la vida espiritual y de los pensamientos. Entonces estamos hablando que el corazón es lo más valioso entonces. Por algo dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón. Dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Estamos hablando entonces que es algo tan valioso que yo no puedo hacer que mi corazón sea arrastrado por un mal tesoro. Es tan valioso porque de él mana la vida. Jesús vino a salvar las almas. Ahí está el alma, en el corazón. Entonces, cuando se habla del corazón,
se habla de espíritu y alma que son indivisibles. De tal manera que el Señor, cuando nos dice esta palabra tan reveladora, por algo dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu camino, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Cómo la palabra de Dios nos alumbra a entender por qué soy libre o por qué soy esclavo? ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí estará tu mente, es lo que Jesús está diciendo. Ahí va a estar tus pasiones, ahí va a estar tu mentalidad, ahí va a estar tu conciencia, ahí va a estar todo tu ser psicológico y espiritual. Hacia eso se ha de inclinar. ¿Dónde está tu tesoro? Ahora, si el tesoro es malo, entonces será tu vida llena de corrupción. Por eso el Señor Jesús, en los versículos posteriores, el versículo 22, habla de la lámpara del cuerpo para ilustrar el mismo concepto. La lámpara del cuerpo es el ojo, y cuando se habla del ojo está hablando de los deseos. Así que si tu ojo es bueno, podemos decir, si tus deseos son buenos, todo tu cuerpo, es decir, tu conducta, estará llena de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Si los deseos están inclinados hacia el buen tesoro, estaremos llenos de luz. Y eso significa que la conducta va a ser modificada por el tesoro, que es algo celestial. Pero si el tesoro es malo, entonces dice aquí la Escritura, si esto es malo y tu cuerpo, dice, estará lleno de tinieblas, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Es decir, si tu tesoro te ha llevado a un nivel de corrupción, ¿cuánto más no es el infierno? Piense por un momento en esto. Si lo que usted está viviendo es un nivel de esclavitud, ahora, esto es un reflejo del tesoro que usted tiene, pero eso no es todo, sino que hay algo más, que en el infierno las obras de Satanás son mucho más oscuras, como diciendo el Señor: mira, ya experimentaste estas tinieblas, no te metas más profundamente en ellas, porque son peores y más densas todavía. De tal manera, como dice la Biblia, que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y ahí entonces la importancia que entender, hermanos, en cuanto al tesoro, porque el tesoro domina todo nuestro ser. Entonces, el sometimiento del corazón por medio del tesoro es algo que deberíamos nosotros de examinarlo, y vemos a lo largo de la historia secular como la historia bíblica. Les voy a contar un caso. David, cuando venció al gigante Goliat, Saúl, el rey, prometió darle a su hija en matrimonio. Se casaron, David dejó de ser pastor de ovejas, llegó al palacio. Estando ahí, pues claro, se casó con la hija del rey. Pero posteriormente, a raíz de los celos, Saúl empezó a perseguir a muerte a David. Y como una forma de poder vengarse de su yerno, que jamás le hizo nada malo, al contrario, todo lo hizo bueno y lo hacía para él, pero él estaba endemoniado, ese suegro. No estoy hablando de ningún suegro aquí, por favor, pero ese suegro que tenía David estaba endemoniado, porque así lo dice la Biblia. El punto es que su hija, que había dado en matrimonio, se la dio a otro hombre para poder dañar más el corazón de David. Años después, David llega a ser rey de Israel. Llega y dice: quiero a mi esposa. ¿Dónde está mi esposa? Tráiganla, por favor. Ella es mi esposa. Sí, pero está acompañada. No importa, tráiganla. Es mi esposa. Dice la palabra de Dios que el hombre con quien ella se había unido llega el general del ejército. Ya me imagino, un tipo alto, con toda una armadura y espadas y todo. ¿Tú eres la hija del rey Saúl? Sí. Muy bien, tu esposo te reclama. Vámonos. Tenía que obedecer, ni modo. Y el esposo, bueno, más bien el que estaba ahí en concubinato, ¿no? Venía detrás, llorando.
Se llevan a mi tesoro. No lo dice así la Biblia, pero eso es lo que estaba reflejando. O sea, lloraba, y entonces viene el general del ejército, se para, retrocede, vete, ya no tienes. Y seguía llorando hasta que me imagino que lo amenazó, porque si no, ya no podía, eso tenía que ser cortado. ¿Se da cuenta? Cuando alguien pone un tesoro que no es el correcto, le domina sus pensamientos, le domina sus emociones, le domina su conducta, le domina todo. Y ahí venía detrás. ¿Por qué? Porque la mujer era el tesoro. Pregunto, ¿habrá alguien de los que está aquí que una mujer lo está dominando? No levante la mano, por favor, y los que me escuchan. ¿Habrá un hombre que lo está dominando a usted? Y dice, es más, le dice, mi tesoro. Por favor, no le diga eso, se lo va a creer. El tesoro tiene que ser un tesoro celestial. Por eso hay personas que son eminentemente esclavas. Entonces quiero que veamos las dos clases de experiencias a lo largo de la escritura, a lo largo de la historia. Vemos experiencias positivas y negativas dependiendo de qué clase de tesoro. Vea las experiencias de la esclavitud por el tesoro terrenal. Por ejemplo, en el caso de Esaú, ¿cuál era el tesoro de Esaú? Su egoísmo. Y lo llevó a vender la primogenitura. El tesoro de Saúl era su voluntad. Lo llevó a la obstinación. El tesoro de Salomón era el sexo. Y lo llevó a la esclavitud del pensamiento de sus mujeres y a la idolatría. El tesoro de Judas fue el dinero y lo llevó a vender el tesoro de tesoros a Cristo Jesús. El tesoro de Diótrefes era el ego y lo llevó a despreciar a la iglesia y al apóstol Juan. El tesoro de los fariseos era su religión. Y llegaron a despreciar al dador de la vida, a Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Que donde está el tesoro, ahí está vuestro corazón. Jesús hizo milagros, hizo maravillas. Él habló con claridad, con palabras y con hechos, que Él era Dios hecho carne. Y aún así, los fariseos, por apreciar el tesoro de su religión, como algunos dicen, en la religión de mis padres, en esa voy a morir, es mi tesoro. Aunque usted sabe, oiga bien esto, en su ser interior, que hay polilla y orín en ese tesoro y usted no se siente seguro, se siente amenazado porque usted no sabe, usted no percibe la seguridad de que si muere hoy iría al cielo. ¿Por qué? Porque es un tesoro terrenal. Por eso Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Las dudas están dañando lo que usted ha creído. Usted no se siente seguro porque está siendo amenazado. ¿Por qué? Por su misma voz de conciencia que le dice que usted no está en la verdad. Pero hay algo que a usted lo mantiene ahí, es el orgullo. Por eso el Señor dice, no hagan tesoros aquí en la tierra, porque eso produce altos niveles de inestabilidad. Sin embargo, la experiencia de libertad por el tesoro celestial, vemos el caso de Enoc. El tesoro de Enoc fue Dios y lo llevó a caminar con Dios. El tesoro de Abraham, ¿quién fue? Dios, y lo llevó a levantar un pueblo para Dios. El tesoro de David fue Dios y lo llevó a ser valiente. El tesoro de María, ¿quién era? Dios, y la llevó a cumplir la misión de Dios. El tesoro del apóstol Pablo fue Jesús y lo llevó a terminar su carrera. El tesoro de la iglesia fue Jesús y extendieron el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Nos damos cuenta que donde está entonces el tesoro, ahí está nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestra mente, todo nuestro ser, nuestra inteligencia, sabiduría, todo se involucra en aquello que considero que me da seguridad y me da felicidad. Si yo tengo un tesoro bueno, entonces mi vida, hermano, será afectada positivamente. Pero si el tesoro es maligno, es terrenal, me va a llenar de oscuridad, es decir, esclavitud. Me va a arrastrar mi parte espiritual y emocional. Me va a hacer un esclavo el tesoro. De ahí que entonces por eso Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Es decir, la vida estará llena de libertad, de paz. Porque cuando hay luz usted siente paz. Usted se siente seguro. Pero usted camina por un lugar donde hay
oscuridad. Usted no tiene seguridad, tiene temor a tropezar, tiene temor a que algo malo le suceda. No está tranquilo, no tiene felicidad en las tinieblas. ¿Por qué? Porque el tesoro le ha traído inestabilidad. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Por eso en el versículo 24 de este mismo capítulo dice el Señor: ninguno puede servir a dos señores. ¿Quién son esos dos señores? Los dos tesoros. Porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede entonces tener dos tesoros. O es Dios o soy yo. Mis deseos, mis pasiones. El tesoro, por eso que de los fariseos, eran ellos mismos. Ellos andaban buscando todo para ellos. Por eso perdieron todo. Por eso fueron arrastrados a la mentira. Por eso nunca ellos se imaginaron que iban a manchar sus manos de sangre. Oiga esto, muchas personas jamás pensaron que iban a derramar sangre, pero todo comenzó con el tesoro del dinero, como Judas. Amando el dinero, llegaron a robar, a asaltar, a herir, a matar. Nunca pensaron de niños. Aquellas criaturas tan lindas, sonrientes, comenzaron a gatear, a dar sus primeros pasos, a hablar, a estudiar, y ahora se convierten en personas que han dañado, herido y matado, han ofendido a la sociedad, a la familia. ¿Qué fue lo que pasó? El tesoro que se formó en ellos los llevó a esto. Por eso, estimados padres, tengan mucho cuidado. Todos estamos creando tesoros. Los niños están haciendo sus tesoros. Comienzan con los videojuegos, comienzan con lo que leen, con lo que escuchan. Yo no sé por qué los padres de familia le dan a sus hijos teléfonos de tercera generación donde tienen acceso a todo el mundo y a todos los lugares. ¿Por qué les dan un iPad? ¿Por qué les dan una computadora? ¿Por qué tienen cables abiertos? ¿Por qué tienen tanta exposición a los niños? Usted sabe que todo lo que ellos reciban de esa información está creando tesoros en ellos. Los están condicionando. El caso que acabamos de escuchar de este joven de 17 años que hizo una matanza en el estado de Texas, una de las cosas que mencionan las noticias es que era adicto a los juegos de matar. ¿Cuántos jóvenes son adictos a esto? Con las armas, matando aquí, matando allá. Entonces, eso ¿qué es lo que está diciendo? La vida humana no tiene valor. Por eso que muchos han caído en este tipo de situaciones. La pregunta es, ¿qué clase de tesoro estamos dejando a los hijos? ¿Qué clase de tesoro tenemos nosotros como adultos? Por eso nosotros necesitamos hacer una evaluación de los propósitos, es decir, de las intenciones por el cual yo hago las cosas que hago. No hacer nada para nuestra vanidad. Eso es importante. Pregunto, ¿por qué usted quiere ser un buen profesional? ¿Por qué quiere ser un buen trabajador? ¿Por qué quiere ser una buena ama de casa? ¿Por qué quiere ser un hombre de éxito? ¿Por qué quiere ser un buen siervo, una buena sierva de Dios? ¿Por qué quiere hacer lo que quiere hacer? ¿Cuáles son las motivaciones? Los fariseos hacían cosas buenas, pero con malos propósitos. Dar limosna es bueno, orar es bueno, ayunar es bueno, pero los propósitos eran malos. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué quiero tener buena salud? Algunos quieren tener buena salud para seguir pecando. Otros quieren tener un cuerpo esbelto como el mío, que se ve el six pack. No, yo tengo one pack. Es uno. Un pack. ¿Por qué quiere tener un cuerpo? Para que digan, aquí viene uno de los dioses del Olimpo griego. Un espartano. Porque, ahora, si usted hace ejercicio y tiene una buena alimentación, pero hágalo con qué objetivo. Señor, que mi cuerpo te sirva para tu gloria. Y este cuerpo te va a servir en las misiones, Señor. Para que ande en las montañas, en los valles, donde sea. Tener un cuerpo de esa naturaleza es tener un cuerpo con 4x4 y piñón de montaña. ¿Sí o no?
Ahora, yo como quisiera tener algo así, pero ya las rodillas, los amortiguadores ya no me trabajan muy bien. Entonces, pero ir a los campos, ir a meterse a las montañas, a los lugares donde no se ha predicado el evangelio. Ahora, si usted dice, yo estoy haciendo ejercicio, ¿por qué? Porque quiere predicar la palabra de Dios donde no se ha predicado. Bendito sea el Señor, que Dios me lo acompañe. ¿Por qué? Porque buenos propósitos. ¿Por qué quiere usted ser un buen profesional? ¿Qué es lo que quiere? Sencillamente, ¿qué es lo que busca? Que la gente diga, qué buen profesional. ¿Por qué quiere ser usted un intelectual? ¿Por qué usted siempre se mantiene en un continuo estudio? Para que la gente diga, qué cerebro, wow. ¿Será eso? Eso es un tesoro terrenal que ya está amenazado por la polilla y por el moho. Está amenazado por el orín. Está amenazado por, hermanos, por la corrupción. Entonces, tarde o temprano, lo que usted ha creído que es estable será inestable, porque la opinión que usted andaba buscando se va a echar a perder. Las oportunidades que usted tenía las va a echar a perder. El tesoro se va a escapar de sus manos. Entonces yo tengo que hacer una evaluación de mis propósitos. Entonces la pregunta es, ¿estoy yo haciendo todo para la gloria de Dios? Eso es hacer tesoros en el cielo. Tener, hermano, ese objetivo es algo saludable. Es algo que va a traer sanidad a mi mente. Note bien que toda persona hoy en día anda buscando el culto a la personalidad. Ese es el común denominador en el liderazgo en distintas áreas en el mundo, aún dentro de las mismas iglesias. Les voy a decir esto, hermano, y esto es triste, pero es importante que lo diga. Oiga, existe dentro de las iglesias, no en todas, por supuesto, lo que es el apostolado. La Biblia habla de los 5 ministerios en la epístola de los Efesios. Pero los 5 ministerios, bíblicamente hablando, son prácticamente un equipo de trabajo. Pero hoy en día algunos andan diciendo que el apóstol es superior a cualquier otro ministerio. Por tal razón, los demás se tienen que sujetar a él. ¿Quién es un apóstol? Un apóstol es un Pablo. Sencillamente. ¿Quiere saber quién es un apóstol? Pablito, el gran apóstol Pablo, que abre brecha, planta iglesias, las organiza y sigue abriendo y sigue plantando iglesias. Sufre por causa del evangelio. Pero hoy en día, a causa de la vanagloria, andan buscando ¿qué cosa? Posición. Entonces, como ya hay tantos pastores, dicen, no, yo soy superior a otro pastor. ¿Y sabe qué? Muchos se autodenominan pastores. Y esto tiene que venir de Dios. ¿Quiénes son apóstoles? ¿Quiénes son evangelistas? ¿Quiénes son pastores y maestros? Pero no, ahora muchos se sienten tan llenos de vanidad que lo que andan buscando es que la gente les sirva a ellos. Dios nos ha llamado a nosotros, los siervos, a ceñirnos la toalla y servir a los demás, no que los demás nos sirvan a nosotros. Y vea, como ya hay tantos apóstoles hoy en día y profetas también que andan hablando, hay profetizas y profetas diciendo cosas para que los tengan en estima, hablando en nombre de Dios cuando Dios no les ha mandado a decir absolutamente nada. Ahora se han inventado otra casta, los patriarcas. Yo no sé si en broma alguien me dijo, pero ahora se inventaron otra casta más alta, querubines. Solo falta que digan un querubín que cayó del cielo. Eso es, hermano, oiga esto, tengamos cuidado. Porque dentro de por ejemplo, una persona que Dios la usa, dele la gloria a Dios si Dios lo usa en alguna área. Pero no es usted, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. A Él tiene que salir la gloria, no buscar, hermano, la vanidad personal. El día que nosotros busquemos gloria a nuestra vida, me voy a corromper. ¿Sabe por qué nosotros no podemos tocar la gloria de Dios? Porque Dios quiere protegernos. Toda persona que ha tocado la gloria se corrompe. Un Herodes mandó a matar a su esposa, mandó a matar a 2 de sus hijos. Hermano, hizo atrocidades. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron rendirle gloria a ellos. Porque no se sometían como ellos querían. Vemos a un Nerón, manda a matar a su esposa, la mató de un puntapié, estando ella embarazada. Vemos a un Adolfo Hitler, vemos a tantos líderes a lo largo de la historia, tanto en el campo religioso como en el campo secular,
Esto lo daña, se embrutece el hombre. Por eso la gloria solo le pertenece a Dios, porque Dios nos quiere mantener saludables a usted y a mí. Por eso Dios nos dice: hijo, haz tesoros en el cielo, por favor. Haz tesoro. Por eso Dios le puso al apóstol Pablo un aguijón, para que no creara un tesoro de sí mismo, sino que su tesoro sea siempre el Señor Jesucristo. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Dice la Biblia, 1 Corintios 10:31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si tengo dinero, gloria a Dios. Si no tengo dinero, gloria a Dios. Si tengo salud, gloria a Dios. Si no tengo, gloria a Dios. Si tengo un nuevo trabajo, una nueva empresa, si Dios me ha concedido una segunda, tercera, cuarta carrera universitaria, gloria a Dios, para Él lo estoy haciendo. Si usted es un buen deportista, gloria a Dios. Me encanta, no importa de qué equipo, de fútbol. Cuando un deportista, especialmente los goleadores, ¿no?, levantan la mano y señalan al cielo, aunque no sean de mi equipo favorito, pero le hacen así. Dios, qué bueno, me encanta, porque lo que están tratando de decir es: no me echen la gloria a mí, désela al Señor. Qué bonito, ¿no? Y son buenos deportistas, no lo negamos. Pero sabe, hermanos, cuando usted lo promueve en su trabajo, le dan una nueva responsabilidad, tiene mayores ingresos, la pregunta es: levanto las manos al cielo y digo: Señor, a ti sea la gloria. Si Dios le ha dado una linda y buena esposa, dele la gloria a Dios, porque no todos la tienen. Si usted tiene un buen esposo y usted dice: Señor, gracias por este esposo, Señor, es que quizás porque yo hice tantas cosas para que este hombre fuera así como es. No, dele la gloria a Dios. Usted pudo haberla arruinado como sucedió con Eva, que le echó zancadilla al pobre Adán, pero bueno, dele la gloria a Dios. Diga: Señor, gracias por ti, Señor. Si tiene buenos hijos, dele gloria a Dios. Si tiene buenos nietos, dele gloria a Dios. Si tiene buen trabajo, dele gloria a Dios. Si como dice aquí: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En ese momento estoy haciendo tesoros en el cielo. De tal manera que entonces, ¿quién es ese tesoro? Es Jesús. Por eso el apóstol Pablo, vea esto, ahí vemos en la vida de este hombre, está dividida en los dos tesoros que él un día tuvo. El tesoro de la religión. Él era un fariseo, oiga, pero no fariseo común y corriente, era fariseo de fariseos. En otras palabras, era un líder de los fariseos. Además, doctor de la ley. Estamos hablando que era un escriba poderoso. Era un hombre muy estudiado. Era, bueno, irreprensible, y él menciona muchas cosas. Un hombre que se codiaba con todos, las autoridades. Él llegó a creer que su religión era el tesoro, y por que esa religión él estaba dispuesto a dar todo. Vean cómo los tesoros condicionan la mente y las emociones. Llegó a pensar que la iglesia de Cristo era enemiga. Por tal razón, un hombre religioso empezó a perseguir la iglesia y a consentir el derramamiento de sangre de muchos cristianos. ¿Se puede usted imaginar lo que este hombre hizo? Arrastrando mujeres y niñas, niños, hombres a las cárceles, que eran azotados y luego eran torturados y luego los mataban. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo hacía eso? Saulo de Tarso, ¿por qué hacía eso? Lo hacía porque su tesoro era la religión. Deje cuenta esto. Una persona que pone la religión como su tesoro, no a Cristo, es la religión. ¿La religión qué es? Conceptos humanos que alguien ha creado y creen que esa es la verdad. Eso arrastra a los hombres hasta ser homicidas, a ladrones, los arrastra a hacer cosas, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y claro, el corazón arrastra el cuerpo. Pero luego, cuando encuentra a Cristo, él llegó a hacer esta evaluación. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia?
¿Qué era la ganancia para él? ¿Cuál era su tesoro? Sus estudios, que estaban errados la mayoría de ellos, la vanagloria, la soberbia, el poder que tenía. Este era un hombre con un poder increíble, aún dentro y fuera del país de Israel. Pero todas esas cosas que para él eran ganancia, las dijo, las estimo como pérdida. Ahora, la palabra original en el griego, cuando dice las estimo como pérdida o como basura, se traduce en otras versiones. En la Reina Valera de 1990 la traduce más literalmente. Lo estimo como estiércol. Esa es la palabra literal. O sea, el tesoro que él tuvo un día. Por esto voy a vivir, por esto voy a morir, por esto. Y después se da cuenta que no era el tesoro. Entonces ahora cambia de rumbo y pone su tesoro en su corazón, el verdadero. Y llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Por causa de Cristo, decía él, lo estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento del Señor. O sea, el tesoro de Cristo inclinó su vida, no a la violencia, no al derramamiento de sangre. Inclinó su corazón ¿a qué? A ser un hombre amoroso, un hombre justo, un hombre, hermanos, temeroso de Dios, un hombre, hermano, perseverante, un hombre, hermano, que estaba haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el tesoro que él tenía era lo que lo estaba controlando y dominando, al punto que al terminar su día dijo estas palabras: el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a aquellos que esperan su venida. Pablo termina en victoria. ¿Por qué? Porque el tesoro era Cristo. De tal manera que el tesoro en vida era Cristo. Por eso dijo, el morir es ganancia. Hermano, la pregunta es, ¿cuál es el tesoro? ¿Es su ego el tesoro o es Cristo? En síntesis es eso. ¿Busca usted para satisfacer sus deseos? ¿Ese es su tesoro? ¿O el tesoro es satisfacer los deseos de Cristo? Escoja, porque eso va a determinar su libertad o su esclavitud. ¿A dónde quiere pasar sus últimos 5, 10, 20 años de su vida o más? O a lo mejor algunos quizás estamos más cerca de patear el alambre que otros. Pero ¿a dónde quiero llegar? Entonces hagámonos entonces 4 preguntas. ¿Cuál es la experiencia en la cual estamos viviendo en este día? ¿Libertad o esclavitud? Segunda pregunta, ¿cómo identificar un tesoro terrenal? Le voy a dar aquí 2 cosas importantes que menciona aquí el Señor, que nos ayuda a identificar a manera de un diagnóstico si el tesoro es terrenal. Si hay frustración producida por el deterioro de lo que yo considero valioso, es un tesoro terrenal. Por eso dijo Jesús, no hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen. Y eso significa deterioro. Si usted se siente frustrado porque aquello que consideraba valioso se está deteriorando y le produce frustración, usted está enmarcado en el tesoro terrenal. Y segundo, produce dolor, donde ladrones minan y hurtan. En otras palabras, lo que antes tenía ya no lo tiene. Si un día usted consideró a su esposo o a su esposa o a sus padres o la empresa o el dinero lo que tenía, pero ahora ya no lo tiene, donde ladrones hurtan, o sea, ya no lo tengo. No solamente me trajo frustración, pero ahora aquello que pensé que me iba a dar seguridad y felicidad, ya no lo tengo. Eso significa que usted hizo tesoros terrenales. Pero ¿cómo puede identificar un tesoro celestial? Es lo contrario. Cuando dice el Señor, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompe. Es decir,
donde la paz y la alegría permanece y no es amenazada por nada ni nadie. Usted llega a tener un nivel de paz y alegría permanente a lo largo de su vida, y no solo eso, y donde ladrones no minan ni hurtan, es decir, que nunca va a desaparecer eso de su vida, lo cual le trae seguridad y estabilidad. Significa que usted ha creado tesoros en el cielo. Pensemos por un momento. Hay frustración y dolor por un lado. Eso es tesoro terrenal. Pero si por el otro lado tengo alegría, paz y seguridad, tesoro celestial. Si estoy en el lado equivocado, entonces yo tengo que rectificar. Y entonces surge la siguiente pregunta: ¿cómo hacer para que Jesús sea nuestro tesoro? Le voy a mencionar algunas cosas. Primero, tengo que creer completamente a la dirección de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mis deseos me dicen otra cosa. Los deseos del mundo dicen otra cosa. La opinión de las personas dicen otra cosa. Tengo que creer a la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Y lumbrera a dónde? A lumbrera aquí. Lumbrera a mis sentimientos, lumbrera a mis pensamientos, lumbrera a mis deseos, a mis pasiones. ¿A quién tengo que creerle? ¿A lo que está aquí adentro o lo que está en la palabra? Entonces yo tengo, para poder hacer ese tesoro, tengo que creer lo que dice la Biblia en contra de la opinión personal y en contra de la opinión de los demás. Segundo, pedirle perdón a Dios por el pecado y la idolatría. Porque idolatría no es otra cosa que haber puesto un tesoro en mi corazón que no es Cristo. ¿Cuál es? Esaú, para él fue el egoísmo, su ego. Saúl, su voluntad. Salomón, el sexo. Judas, el dinero. Diótrefes, el ego. Los fariseos, su religión. ¿Qué tesoro está ahí? Si yo he puesto esa clase de tesoros, entonces yo tengo que decirle: Señor, perdóname por haberte sustituido por Barrabás, porque te deseché a ti y acepté la mentira como la verdad. Eso es idolatría. Saben, hermanos, muchas veces nosotros como cristianos evangélicos, no todos por supuesto, pero algunos critican y hablan de la idolatría en otras partes de la tierra, pero mucha idolatría hay dentro de la iglesia cristiana evangélica. La idolatría, como el caso de los fariseos, una idolatría que no es material, la idolatría al ego, la idolatría a la opinión, la idolatría a que lo estimen como una persona santa y que lo vean como un querubín casi aquí en la tierra. A usted quizás el culto a su personalidad, la idolatría a su cerebro. Si usted es una persona brillante, inteligente, es capaz, tiene varias maestrías, varios doctorados, todo lo que tenga, pero si eso lo lleva a un punto de soberbia, de prepotencia, ese es su tesoro. Pero quiero decirle que ese tesoro ya está apoliado, ya tiene orín y ya está a punto que le roben todo eso, porque lo que usted creyó no es como debería de ser, sino que vienen otras ideas que lo van a suplantar y usted se viene abajo, todo lo que usted ha sustentado, que no era así. Por eso tengo que pedirle perdón a Dios, de Señor, perdóname por haber escogido un plato de lentejas y no a tu persona. Tercero, recibir el amor de Dios por la obra de Cristo en la cruz. En otras palabras, Señor, gracias por haber muerto por mí. Y tú, Señor, destruiste en tu cuerpo en la cruz del Calvario mi vieja naturaleza que me engaña, que me dice que esos son los tesoros correctos, pero no es cierto. El tesoro correcto no lo recibo por lo que dice mi carne. El tesoro correcto me lo indica tu palabra. Y perdóname, límpiame. Y ahora, Señor, quiero que tú seas el alfa y la omega de mi corazón. Cuarto, decidir amar a Dios sobre toda persona y sobre toda cosa. No podéis servir a dos señores, dijo Jesús. Toma decisión. No puede haber dos tesoros, o el de los fariseos o el tesoro de Cristo. No puede haber otro más. Si usted no se define, seguirá siendo esclavo y vendrá todos los domingos y todos los días de la semana que usted venga y usted va a querer que se ore por usted, que se ayune por usted, pero si usted no renuncia al tesoro, jamás será libre. Aunque venga, oiga esto, le voy a decir una cosa: aunque vengan ángeles aquí a esta tierra para echar fuera los demonios y sacar esa esclavitud, esa compulsión que usted tiene,
Si estuviera el mismo apóstol Pablo aquí, pero si usted no suelta ese ídolo, usted no va a ser libre. Usted va a ser libre cuando usted suelte la basura que usted consideró que era buena. Esto me recuerda, allá en la India, los nativos tienen una forma especial para capturar monos. En una vasija ponen al fondo muchas piedras, las tapan con hojas y ponen nueces. Los monos llegan y ven las nueces, meten la mano, pero cuando la quieren sacar ya no pueden. ¿Por qué? Porque la mano ya tiene otro volumen por la cantidad de nueces. En el momento que se dan cuenta que alguien está detrás de los arbustos y lo quiere atrapar, empiezan a huir, a tratar de huir, pero van arrastrando ese recipiente, ese cántaro, lo van arrastrando y no se puede subir a los árboles. ¿Cuál es la forma más fácil de ser libre? Soltar las nueces, sacar la mano y escaparse y no formar parte de una cena. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos cristianos? Quiero ser libre con las nueces. ¿Cuál es la nuez que usted tiene? Esa nuez es su tesoro. Entienda esto, hermano. Usted puede por ahí ir todos los mensajes, puede venir los días de ayuno y oración, puede venir cualquier otra persona y usted necesita ser libre, pero si usted no suelta ese tesoro vacío, putrefacto, a lo cual el apóstol Pablo lo dijo decir, es un estiércol, así lo dijo él. Yo creía que era valioso, pero es un estiércol. Si usted llega a valorizarlo de esa manera, usted lo va a soltar y cuando lo suelte será libre, porque la unción del Espíritu Santo va a venir cuando hay verdad. El Espíritu Santo no va a respaldar la mentira. El Espíritu Santo no va a abonar su idolatría, va a abonar la libertad de la persona en Cristo nuestro Señor. Por eso, tome la decisión de amar a Cristo. Decide vivir para Él, para honrarle y glorificar su nombre. Cuando nosotros decidamos eso, que todo lo que hagamos lo vivo para la gloria de Dios, estoy haciendo un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? La gloria de Cristo en mí. No me importa la opinión ajena, no me importan mis deseos, no me importa nada. Lo único que me importa es agradar a Cristo. Cuando lleguemos a ese punto, la libertad será espectacular. Pregunto, ¿quiere usted ser libre? Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que contra ti hemos hecho lo malo. ¿Cuántas veces, Señor, queremos ser libres, pero con un tesoro terrenal? Eso no es posible. Tú lo dices, o amará a uno o aborrecerá al otro. No podéis servir a dos señores a la vez. Ahí donde está mi estimado hermano y hermana, donde toda aquella persona que me escucha en esta hora, Dios quiere hacerle libre, pero tiene que soltar a través del arrepentimiento lo que no le conviene, lo que usted ha trabajado a lo largo de los años, como los fariseos, la popularidad, el poder, el culto a la personalidad. Fue un trabajo de años. Así también la inversión que usted ha hecho hacia ese ídolo, tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, no le parece muy lógico que abandone aquello que le costó tanto, pero lo está dañando más de lo que el beneficio que supuestamente le está dando. Este es el momento de tomar una decisión. Dígale: Señor, perdóname por haberte sustituido por la basura de este mundo. Si usted está dispuesto a hacer esta oración conmigo, diga ahí: Padre eterno, te pido perdón por haber creado un tesoro para satisfacerme a mí mismo. Me arrepiento, Señor, de todo corazón, porque te estoy sustituyendo a ti por la basura de mi naturaleza carnal. Perdóname, Señor. Perdóname.
límpiame con tu sangre, porque te he despreciado a ti, fuente de agua viva, por cisternas rotas que no retienen agua. Perdóname por haberte sustituido por un plato de lentejas. Te abro mi corazón, Señor. Quiero que seas el alfa y la omega, el principio y el fin. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor. A partir de este día, quiero que tú seas mi Señor en mi vida. Gracias, Señor. Las personas que han venido por primera vez o aquellos que nos escuchan, que nunca le han entregado su vida a Cristo, ahí donde está, repite esta oración conmigo. Señor, perdona todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Perdóname, Señor, por haber herido tu corazón con tanta mentira, con tanto pecado, que me da vergüenza. Pero me duele el haberlo hecho porque herí tu corazón. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme de toda maldad, de todo pecado. Creo que resucitaste para darme vida eterna y justificarme delante de tus ojos. Ahora te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Puesto de pie. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Jesús nos ama a todos. Hagamos de Él nuestro tesoro y tendremos libertad. Pero el día que dejemos que Jesús sea nuestro tesoro, caeremos en esclavitud. Que Dios nos bendiga. No se le olvide mañana servicio. Bueno, hoy la tarde a las 5. Mañana no se le olvide a las 6:30. También el día miércoles y todas las demás actividades. Dios me lo guarde a cada uno.